Ahí ya, buenas noches a todos, a todas, una vez más en el Secreter de Tolkien. ¿Cómo estás, Aredel? Bueno, ya mejor después de estos días un poco complicados aquí en Madrid con estas Sí. lluvias, pero Oh, bueno, parece que torrenciales, hemos enfadado a algunos dioses por aquí porque madre mía. completamente. Bueno, nosotros tuvimos reunión en el Esmial de Númenor el domingo y justo finalizamos la reunión y nos llegaron esos avisos que han llegado a todos los teléfonos y subió el de seguridad diciendo que había que desalojar el edificio. Digo, bueno, la inundación de Númenor, pues ya las bromas estaban servidas. Así que bueno, una vez más en el Secreter seguimos analizando las cartas. Como recordáis, bueno, si no lo recordáis os lo cuento, nos encontramos ahora como en este segundo periodo previo a la publicación del Señor de los Anillos. Estamos en los años 50, el Señor de los Anillos se publica en 1954, en 1955, y bueno, pues aunque ya está terminado, hay diferencias con la editorial. En el programa anterior vimos incluso que esas diferencias se habían agrandado e incluso Tolkien estaba tonteando con otras editoriales, debido también a la publicación de Egidio, las malas ventas o la mala recepción que pudiera tener en su momento, pues hicieron que Tolkien sintiera un ligero rechazo por Allen Unwin, sobre todo porque Allen Unwin le ha dicho o le dijo que el Silmarillion no era quizá la obra idónea para publicarse. Entonces, El Señor de los Anillos tendría que ir sin el Silmarillion. Y eso es algo que Tolkien pues, no terminaba de querer, ¿no? No sé si quieres sumar algo más. La verdad es que no, solamente, bueno, comentar, adelantándome un poco, pero bueno, que como veis hemos puesto carta 127 a 132, sí, la 131, porque la 131 son 20 páginas de carta o algo así. Así Entonces, es. hemos decidido dejarlas para la próxima sesión que tendremos, que ya al final del programa os diremos cuándo es, y es por eso, ¿vale? Normalmente sabéis que nos gusta seguir el orden, pero esta ha sido una excepción. Eso es. La otra editorial con la que Tolkien tontea es la editorial de Milton Waldman y esta carta 131 es una carta muy extensa que escribe a Milton Waldman que ya analizaremos en el próximo programa porque, bueno, pues tiene mucha, mucha chicha. De hecho, probablemente dejemos, bueno, casi con seguridad, todo el programa solo para esa carta. De momento lo vamos a retomar donde lo dejamos, en la carta 127, que en este Yes. caso se la ha preparado mi compañera Areden. Sí, hoy empiezo yo. Así que nos vamos a la carta 127 que dedica a Sir Stanley Unwin, o sea, su editor, que está fechada en el 14 de abril de 1950. El prefacio dice así. El 3 de abril, cuando Tolkien le había enviado una nota requiriendo una respuesta a su carta del 10 de marzo, Unwin le escribió para decir que le había pedido su opinión a su hijo Rainer, que estaba ahora estudiando en América en la Universidad de Harvard. Adjuntaba los comentarios de Rainer, aunque no hayan sido escritos para que Tolkien los leyera. Rainer Unwin escribía: El Señor de los Anillos es una gran obra en su propio curioso estilo y merece publicarse de algún modo. Yo nunca sentí la falta de un Silmarillion cuando lo leía. Con seguridad, este es un caso para un editor dispuesto a incorporar cualquier material verdaderamente pertinente del Silmarillion en El Señor de los Anillos. Si esto no fuera factible, diría que se publicara El Señor de los Anillos como obra de prestigio y después de un segundo examen se dejara a un lado el Silmarillion. Y ahora la carta dice así. 14 de abril de 1950, número 3 de Manor Road, Oxford. Estimado Unwin, es raro que se hayan cruzado nuestras cartas. Podría haber esperado un día más, pero para mí el asunto se está volviendo urgente. Las semanas se han vuelto algo precioso. Quiero una decisión. Sí o no a la propuesta que le hice y no a ninguna posibilidad imaginaria. Sus cartas fueron, como siempre, muy amables, aunque me desconcertó la primera y que incluyera un extracto de la carta de Rainer. No había sido escrita, como usted bien lo observa, para que yo la leyera, lo cual la volvió tanto más interesante para mí, y no me refiero al elogio que contenía. Lo desconcertante es que parecía inadecuada para que yo la viera desde su punto de vista, y me pregunté precisamente por qué me la ha enviado. Mi presente conclusión es que está en general de acuerdo con Rainer y pensó que dejarme ver su consejo era un buen modo de indicarme lo más que yo podía esperar, pues es un crítico todo lo favorable que puedo pretender, pero me gustaría estar seguro.
La patada está evidentemente en la última oración del extracto antes de los acuerdos que me envía. Si esto no fuera factible, etc. Esto es, por cierto, un modo de revelar su política un tanto crudamente. También muestra una sorprendente falta de capacidad para entender la situación o mi carta, pero no diré nada más hasta que tenga noticias de usted. Sinceramente suyo, J.R.R. Tolkien. Perdón porque la he leído de pena, pero es que estoy muy cansada. Y entonces mientras iba hablando digo, madre mía, lo siento. No te preocupes. Normalmente Está muy bien. hablo mejor, ¿vale? No te preocupes. Lo has hecho muy bien. Perdón. No, Bueno, no. vemos esta carta es breve y creo que es una de las cartas más enfadadas que hemos leído de Tolkien en todas estas cartas que vamos ya por la 120 que hemos encontrado del profesor. O sea, el profesor está impaciente. Como bien comentaba Amrod al comienzo de la presentación de este programa, él está tanteando a una nueva editorial y le está camelando mucho porque quiere publicar el Silmarillion, y ya sabéis que la obsesión de Tolkien siempre fue poder publicar el Silmarillion, más allá de publicar también El Señor de los Anillos. Las ventas de Gidio habían sido más bajas de lo que consideraban que iba a ser, entonces estaba dudando de la capacidad de Unwin, de Allen and Unwin como editorial, para poder llevar lo suyo. Entonces en esta carta parece que comete el error Unwin de adjuntar unos textos de su hijo. No se nos olvide que Reiner había sido el hijo, es el que decidió, bueno, o el que aconsejó a su padre que se publicara El Hobbit, había mantenido una relación muy estrecha con Christopher, los dos estuvieron en la guerra y siempre, para Tolkien siempre fue una persona muy, muy especial y muy relevante y siempre fue un buen crítico. Entonces, lo más seguro es que Stanley lo que quisiera era decir, oye, mira, esta persona que siempre te ha valorado bien opina esto, pero es verdad que quizá la manera de expresarlo no había sido la indicada o la correcta, y Tolkien, que siempre es muy polite y siempre es muy educado, considera que no está bien, que no hace más que marearle, que él quiere el pack completo, que le publiquen El Señor de los Anillos, que le publiquen el Silmarillion y que se dejen ya de darle vueltas, porque si no publica el Silmarillion se va a querer ir con el otro. Así en resumen. En cuanto a las cartas fueron, en esta página, vamos, en esta frase, hay una nota de Carpenter, que es el editor de estas cartas, y entonces simplemente es porque son dos cartas a las que hace referencia. Aunque es gracioso porque aquí tenemos un poco de sarcasmo de Tolkien. Las cartas en verdad que ha recibido es efectivamente la carta a la que hace referencia, y la segunda carta de Unwin es un acuse de recibo de la nota de Tolkien del 2 de abril. Entonces, ese rentintín de decir, las cartas que he recibido no son cartas, es un acuse de recibo totalmente. Sí. Y no sé si quieres comentar algo más, porque a mí me gustaría decir que Carpenter, en su obra de J.R.R. Tolkien, una biografía adjunta, bueno, no adjunta, sí que pone un borrador de esta carta que acabo de leer, entonces lo quería leer, pero no sé si quieres comentar tú algo antes de que yo la lea. Continúa y luego ya sí os hago comentarios. Vale, perfecto. Pues voy a ello, un segundito. Quiero recordar que en la página 240 y 234. Vale. Bueno, este libro no sé si lo hemos visto alguna vez, yo creo que sí. También es de Humphrey Carpenter, que es el editor, es la biografía de Tolkien. A ver. Vale. Este es un párrafito pequeñito, es un párrafo lo único que voy a leer. Por si lo queréis saber, está en la página 234 del libro de la biografía. Tolkien se enfureció. En abril de 1950 escribió a Unwin que la carta de Reiner confiaba sus peores sospechas, es decir, que aceptaría usted el señor y que eso sería más que suficiente dado que yo no quiero recortes, pero no el Silmarillion, al cual veo que no tiene usted intención de reconsiderar. Después de todo, un rechazo es un rechazo y sigue siendo válido, pero no se plantea la posibilidad de dejar caer el Silmarillion después de una discreta reverencia y de aceptar la edición del Señor de los Anillos. Yo no he ofrecido ni ofrezco el Señor de los Anillos a usted ni a nadie en esas condiciones, como sin duda he dicho antes claramente. Quiero una decisión, sí o no, a la propuesta que he hecho y no a ninguna posibilidad imaginada. Luego, además, también en el párrafo anterior nos indica, si esto no es posible, yo recomendaría publicar el señor, bueno, perdón, o sea,
es ese párrafo, el otro es la, perdón, es la copia de, del anterior. O sea, como vemos, el borrador era bastante peor en su tono y bastante peor en las explicaciones que le estaba pidiendo. De hecho, es curioso que sea una carta tan breve porque se nota que Tolkien ha decidido recortar por intentar mantener un poco las formas que Stanley no ha mantenido. La verdad, o sea, lo de Stanley es como cuando envías un correo a alguien que no quieres mandarle ese correo y le estás poniendo a parir, ¿sabes? Pues algo así. Sí. Pero versión principios del siglo, bueno, mediados del siglo XX. Entonces me hace gracia lo de, yo no he ofrecido ni ofrezco, Señor de los Años, ni a usted ni a nadie en esas condiciones. Quiero una decisión sí o no a la propuesta que he hecho y no a ninguna posibilidad imaginada. O sea, me hace mucha gracia y puedo incluso entender el enfado que pueda tener Tolkien respecto a cómo le pueden tratar y cómo le está tratando la editorial. Sobre todo con esa impaciencia de ya he terminado El Señor de los Anillos, me ha costado 15 años prácticamente terminar El Señor de los Anillos. Por favor, dejad de darme vueltas. Completamente. Sí, a mí me parece de hecho que es un ultimátum, ¿no? Es sí o no y no me des respuestas, dice, imaginarias, ¿no? No me vengas con ambajes, ¿no? Y también me parece muy llamativo que, claro, Anguin cuando lee El Señor de los Anillos, dice, lo tenía aquí subrayado, yo nunca sentí la falta de un Silmarillion cuando lo leía, ¿no? Tolkien lo que intenta es vender que el Silmarillion es una obra indivisible del Señor de los Anillos. Si te acuerdas de aquella carta, decía, es casi más indivisible que el Hobbit del Señor de los Anillos. Para él tiene un objetivo muy claro que es publicar ambas obras conjuntamente. Pero claro, en cuanto a la trama se refiere, es verdad que El Señor de los Anillos se puede leer perfectamente sin el Silmarillion. Eso es lo que le hace ver el editor. Y hay que tener en Sí. cuenta que el Silmarillion no está terminado al nivel del Señor de los Anillos. Aquí yo rompería una lanza a favor de Anguin, porque ellos quieren publicar, llevan 15 años, 13 años en este caso, queriendo publicar una secuela de Hobbits y claro, esto prorrogaría aún más la publicación. Entonces, entiendo el enfado de Tolkien, entiendo en este caso la editorial, que también tiene ganas de publicar ya, y bueno, pues no deja de ser curioso, ¿no? Porque cada vez se distancian más. Totalmente. Bien, Pues si quieres pasar ya a la carta 128, ya te dejo todo a ti. estupendo. Vamos a seguir distanciándonos de la editorial. Esta carta, de hecho, está escrita a la editorial, a Allen and Unwin, data del 1 de agosto de 1950, es la carta 128. La introducción de Humphrey Carpenter dice así. Después del ultimátum de Tolkien, Sir Stanley Unwin respondió, como exige usted un sí o un no inmediato, la respuesta es no. Pero bien podría haber sido sí, con el tiempo suficiente para ver la copia a máquina completa de la obra. La cuestión quedó allí por el momento. En julio, Allen y Unwin enviaron a Tolkien las pruebas para una nueva edición de El Hobbit, que incorporaba la corrección de errores menores que figuraban en el texto y, para gran sorpresa de Tolkien, reemplazaban la original por la nueva versión de parte del capítulo 5, Acertijos en las tinieblas, que él les había enviado en 1947 meramente como ejemplo de reescritura. Véase la carta número 111, sin que tuviera necesariamente intención de publicarla. La contestación de Tolkien a la carta. El Hobbit. Vuelvo a la cuestión de sus pruebas. No requerían demasiadas correcciones, pero sí cierta consideración. La cuestión me tomó de sorpresa. Ha pasado ya largo tiempo desde que envié la alteración propuesta del capítulo 5 y sugerí la ligera remodelación del Hobbit original. Estaba entonces todavía tratando de que encajara con la continuación, que habría sido una tarea más sencilla con la alteración, además de ahorrar la mayor parte de un capítulo en esa obra excesivamente larga. Pero no volví a tener noticias del asunto en absoluto y supuse que la alteración del libro original había quedado eliminada. La continuación ahora depende de la primera versión y si la revisión se publica realmente, serán necesarias importantes modificaciones en la continuación. Debo decir que habría deseado que se me sugiriera, en cualesquiera circunstancias,
que podría hacerse este cambio antes de que se me impusiera en las galeradas. Sin embargo, he decidido ahora aceptar el cambio y sus consecuencias. La cuestión ha envejecido lo suficiente como para que adopte un punto de vista bastante imparcial, y me parece que la versión revisada es en sí misma mejor como motivo y narración. Y, por cierto, haría que la continuación, si alguna vez se publica, resultara mucho más natural. No tenía intención de que la revisión sugerida se publicara, pero al final parece haberse solucionado bastante bien. Bueno, aquí hay eh, dos problemas. Bueno, el principal problema es que Tolkien, hacía 3 años, en 1947, había enviado una serie de modificaciones del capítulo 5 del Hobbit, el capítulo que corresponde a Acertijos en la Oscuridad, para sincronizar la historia con la que conocemos en El Señor de los Anillos. Entonces, él las había enviado a modo de borrador para que la editorial lo valorase. Y ahora se encuentra Tolkien con que le han enviado la nueva edición que se va a publicar del Hobbit con estas modificaciones ya hechas. Le han enviado las galeradas y él, pero si es un borrador. Dice, pero ¿por qué habéis hecho esto? Y de hecho, te redirige a la carta número 111 y he buscado el párrafo que dice lo siguiente. Tolkien le dice a la editorial, de modo que antes de dejar su carta del 28 de julio, todavía sin respuesta, le mando junto con esta mi carta original y ahora más bien maltrecha. Con ella envío los comentarios de Reiner y también algunas notas sobre el Hobbit y para la posible diversión suya y de Reiner, una copia de la reescritura del capítulo 5 de esta obra, que simplificaría, aunque no necesariamente mejoraría, mi presente tarea. O sea, Tolkien aquí le dice, lo envío solo para diversión, para que lo podamos ir valorando como un borrador. Pues bueno, se ha encontrado con que la editorial ya lo va a publicar. Imaginaos, pues esto no hace otra cosa que ampliar las distancias, la relación que había entre la editorial y Tolkien. Volvemos a recordar, aunque lo hemos dicho en un montón de programas, la obra original del Hobbit, en el capítulo Acertijos en la Oscuridad, viene aquí en una... Voy a leer la nota que hace Humphrey Carpenter, porque es un resumen bastante bueno. Dice, la versión original del capítulo 5 del Hobbit, Gollum tiene intención realmente de dar a Bilbo el anillo, cuando el Hobbit gana la partida de acertijos. Y se muestra muy afligido cuando descubre que falta. No sé cuántas veces Gollum pidió perdón a Bilbo, decía una y otra vez. Lo siento mucho, no teníamos intención de engañarlo, teníamos intención de darle nuestro único regalo si ganaba la contienda. Aún ofreció atrapar algún pescado jugoso para que Bilbo comiera como consuelo. Bilbo, que tiene el anillo en su bolsillo, persuade a Gollum de que lo guíe fuera del pasaje subterráneo, lo que Gollum hace y los dos se despiden de manera cortés. Ese es el Hobbit que conocemos de 1937 y que se va a cambiar en esta segunda edición con el que conocemos, con esa disputa, con esa pelea que hay entre Gollum y Bilbo y cómo Bilbo le perdona la vida cuando se pone el anillo. No sé si quieres añadir algo más. ¿Tú crees que puede ser que esta modificación sea un guiño que intentaron hacer como para congraciar a Tolkien y tampoco les saliese de la manera correcta? Pues no tengo ni Dijeron, idea. bueno, ya que estamos con esto, para que veas que sí que te hacemos caso, venga, vamos a cambiar esto porque tenemos intención de publicarlo, entonces por eso te lo cambiamos. Puede ser. Las intenciones, claro, al final nos falta Mm, contexto, las intenciones son difíciles. Sí es cierto que Tolkien se hace el remolón, dice, la continuación, en esta carta, la si continuación alguna aún vez se depende de la publica. primera versión, sí. Y si la revisión se publica, si la revisión se publica realmente, serán necesarias importantes modificaciones en la continuación, se refiere al Señor de los Anillos. Es como, si ahora publicáis esto, tengo que volver a cambiar el Señor de los Anillos, porque claro, era... Entonces, puede que sea un paso adelante para acercar posturas por parte de la editorial, pero Tolkien sigue un poco dolido. Al final ha habido muchos rifirrafes, ¿no? Pero sí, posiblemente puede ser, porque al final es la editorial diciendo, mira, queremos publicar El Señor de los Anillos, queremos que esto funcione, ¿no? Sí, lo estoy contigo. Mm, un poco Muy más bien. que comentar, la verdad. Poco más, sí, sí, sí. Pasamos a la siguiente carta, que sería la 129, y que está directamente relacionada con la anterior. Es una nueva carta, en este caso a Sir Stanley Unwin, y data del 10 de septiembre de 1950. La introducción dice,
Allen and Unwin pidieron a Tolkien que escribiera una nota de redacción precisa para incluirla en la nueva edición de El Hobbit, en la que diera cuenta de los cambios en el nuevo texto. La contestación. Bueno, así están las cosas. La alteración está ahora hecha y, supongo, no puedo hacer que se deshaga. Alguna gente con la que he consultado piensa que la alteración constituye en sí una mejora, aparte de la cuestión de una continuación. Eso es algo. Pero cuando intenté considerar una redacción precisa para una nota sobre la revisión en una edición inglesa, la cuestión no me pareció tan sencilla como la había creído. Tengo ahora en las manos dos versiones impresas de un incidente crucial. O bien la primera debe considerarse eliminada, una mera errata que jamás debería haber visto la luz, o bien la historia en su totalidad debe tener en cuenta la existencia de las dos versiones y utilizarla. La primera fue mi simplista intención original, aunque resulta un tanto incómoda, pues El Hobbit es ampliamente conocido en su primera versión, si la pretensión literaria de historicidad y dependencia de la documentación ha de mantenerse. La segunda puede llevarse a cabo de manera convincente, creo, pero no explicarse brevemente en una nota. En el primer caso, o en la duda, imagino que lo único que puede hacerse es no decir nada. Por mi parte, dudo, de modo que propongo por el momento no decir nada, aunque la cosa no me gusta. De cualquier modo, según entiendo, no hay manera de insertar una nota en la reimpresión americana, y usted, sin duda, me advertirá a tiempo cuando sea necesario hacerlo en la inglesa. Entretanto, le envío una muestra de lo que querría insertar en una reimpresión alterada, si deseo reconocer dos versiones del hallazgo del anillo como parte de la tradición auténtica. Esto no tiene intención de ser una copia, pero si me la devuelve con cualquier clase de comentario que crea pertinente, podría resultar útil. Muy bien, pues esta carta, como decía, está directamente relacionada con la anterior. En esta ocasión, la editorial le está pidiendo una nota o una especie de introducción a esta nueva edición del Hobbit que explique las alteraciones, los cambios. Tolkien nos cuenta en la carta que pensaba en un principio que esto sería más sencillo de lo que después resultó ser. Se sentó, yo me imagino que se sentó, intentó escribirlo y no encontró la clave que le diera, dice aquí algo así como que convenciera en su historicidad o sencillamente que convenciera al público, ¿no? Para los que no lo conozcáis, o si no lo habéis leído, yo creo que viene en el prólogo del Hobbit que tenemos en las ediciones actuales. Lo que dice Tolkien, o la conclusión a la que llegó, o la mejor conclusión a la que llegó, es que lo que sucede en la primera edición de 1937, es decir, que Gollum le da de buenas formas o le va a entregar el anillo a Bilbo, pero acaban de buenas maneras, es lo que Bilbo le cuenta a los enanos. Mientras que la realidad, la que tenemos en la segunda edición, la que conocemos a día de hoy, es lo que Bilbo o lo que Gandalf le sonsaca a Bilbo y lo que es la realidad. Esa es un poco, al final, la conclusión a la que llega Tolkien, ¿no? Dice, vale, para que la gente, porque además él es consciente de que la gente conoce ya esta obra original, ¿no? Ha sido un top ventas, la gente lo conoce, entonces él dice, vale, pues lo que habéis visto hasta ahora es lo que Bilbo le cuenta a los enanos, pero lo que va a salir a partir de 1951, que es la segunda edición, es lo que Gandalf le sonsaca a Bilbo, que es la realidad, que es esa confrontación que hay entre Gollum y Bilbo. Bueno, no sé si lo he explicado bien, pero más o menos, ¿vale? Si no, os derivo a el prólogo del Hobbit, que yo creo que hay mucho mejor O al contado. Hobbit anotado, que si O al podéis Hobbit haceros anotado, con alguna edición, pues también lo explica eso bien. es, eso es. Que no porque ¿Vale? tú lo has explicado mal, pero me refiero que ahí también lo explica. Eso es. ¿Sabes qué pasa? Que como, bueno, es que lo explico fatal, pero bueno, más o menos, ¿no? O sea, hay dos versiones, la antigua y la moderna. Y la antigua es la de Bilbo a los enanos, la moderna es la que Gandalf le sonsaca a Bilbo, que es la realidad, es la que conocemos. En español Y creo que no está la versión antigua. O sea, creo que solamente está en inglés. Creo que en el Hobbit anotado sí que hace referencia, sí, 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 pero en inglés sí que se han sacado ediciones facsímil y ahora es fácilmente conseguible. Durante unos años, me acuerdo que salió como en 2017 o 2018 salió eso es. una nueva versión facsímil del Hobbit del 37.
pero en sí, su momento tampoco estaba ahí, no era tan fácil llegar a ella. eso es. Y sí, ahora se Mm. puede localizar o si no en el Hobbit anotado, efectivamente. O yo creo que en el Companion and Guide, que sacamos muchas veces, también Ah, aparecen seguro, también. las Mm, diferencias. Eso es. Eso es. mm. Y poco más. Tolkien resignándose, entre comillas, porque yo aquí sí que leo, o yo aquí sí que tengo la sensación de que Tolkien está realmente cómodo con la evolución, ¿no? Vale, se va a volver a publicar El Hobbit y eso es un primer paso para publicar El Señor de los Anillos. Entonces se sigue haciendo un poquito el remolón, pero sí que parece contento con la evolución. Mm, ¿Sí? estoy de acuerdo. ¿Damos el salto a la siguiente? Pues pasamos a la siguiente carta, que es bastante breve, que es la carta número 130. Es una nueva carta Sir Stanley and Unwin, fechada el 14 de noviembre de 1950. Y el prefacio dice así. Nuevas consideraciones fueron causa de que Tolkien decidiera que una nota explicativa sería definitivamente necesaria en la nueva edición. La carta empieza. He decidido aceptar la existencia de ambas versiones del capítulo 5 en lo que a la continuación respecta, aunque no tengo tiempo por el momento de reescribir la cuestión en los puntos requeridos. Por tanto, adjunto una copia de la forma más breve que pueda asumir la nota introductoria por si le parece a usted bien utilizarla en la represión. Termina hasta aquí la carta. Hay una nota, la nota que nos dice Carpenter, que os voy a decir, que dice así. La nota, que se incluía en la segunda edición del Hobbit, explicaba el cambio habido en el texto del capítulo 5. Allí la verdadera historia del fin del juego de acertijos, como Bilbo se la reveló finalmente a Gandalf bajo presión, se da ahora de acuerdo con el libro rojo en lugar de la versión que Bilbo dio primero a sus amigos y de hecho asentó en su diario. Esta falta a la verdad de parte del más honesto de los hobbits fue un portento de la más alta significación. No se relaciona, sin embargo, con la presente historia y los que en esta edición se topan por primera vez con el folclore hobbit no necesitan preocuparse por ello. Su explicación radica en la historia del anillo, como se la establece en las crónicas del Libro Rojo de la Frontera del Oeste y debe esperar su publicación. Pues esta es la nota así breve que les escribe. Ya parece que dice, mira, estoy de acuerdo, no me da para más, pon esto. Bueno, pero esto es justo lo que estaba intentando explicar. Luego lo explica él un Pero poco mejor, ¿no? era más divertido escucharte a ti. Y yo aquí, los enanos tienen que... Bueno. Aquí lo tenéis escrito muchísimo, muchísimo mejor. Soy malísima, ¿verdad? Terrible. Usted maquiavélica. Diabólica. Nada, broma. Pero sí, exactamente es esto. Pues es que poco más hay que decirlo. Es que esta carta es como la puntilla a justo el tema que estábamos comentando. Eso es. O sea, problema cerrado. Cerrado. Sí. Y ya pues si quieres pasamos a la siguiente cartita. Nos saltamos la número 131, que es esa carta que hemos dicho hoy en la introducción Al a Milton principio, sí. Waldman, que es una carta muy tocha, son casi 20 páginas y con mucho contenido. Le dedicaremos seguramente un programa. Y pasamos a la 132. Yes. Vamos a la carta 132, dirigida a John Tolkien. No sé si es la primera carta que vemos hacia John, pero bueno, hacía o al menos mucho tiempo, porque a Michael, Sí. a Christopher sí hemos leído, a John ahora mismo me baila un poco. Está fechada en el 10 de febrero de 1952 y en el prefacio nos dicen, esta carta dirigida al hijo mayor de Tolkien, ahora sacerdote católico, describe una de las cenas celebradas ocasionalmente por los Inklings. Y la carta dice así. El jueves tuvimos una fiesta con jamón en compañía de C.S. Lewis. Se trataba de un jamón americano traído por el Dr. Fearer de Johns Hopkins University y fue como un atisbo de los viejos tiempos. Un momento tranquilo y racional, pues no se lo había invitado a Hugo. C.S. Lewis invitó a Brent y resultó todo un éxito, pues se sintió encantado y se mostró muy agradable. Un buen paso para destetarlo de la política académica. Bueno, esta carta ya ha terminado. Tampoco es que sea la carta más larga del mundo, es verdad. Lo he comprobado y es la única carta que escribe John. Bueno, la única que está recogida en este epistolario. Pero, Sí. o sea, que lo escribiría más, pero... Sí, seguro, pero bueno, no serían tan relevantes como para que Humphrey Carpenter decidiera meterle. Nada, claro, Hacía razón. mucho que no teníamos una carta dedicada a los Inklings, a esta, o sea, sí que nos habíamos centrado últimamente más en todas las movidas editoriales que podían existir, entonces estábamos perdiendo quizá un poco la visión de cómo es Tolkien con sus compañeros, sus amigos y todo eso, su vida un poco más mundana,
no sé, Tolkien ya deja de ser profesor de la Universidad de Oxford. De hecho, este Bren que indica es la persona que le va a sustituir. Entonces, pues ese destete es porque, bueno, pues siempre todas estas personas, pues cuando empiezan, son como muy regias, también en plan de, ay, no sé qué hacer, todo como muy académico, y entonces parece que esta reunión de los Inklings hizo que Bren como que se soltase un poco, que no desmelenar, pero bueno, como que se mostrara un poco más, menos con un palo metido por el culo. No me sale de otra manera. Estirado, digamos. Estirado, menos estirado. Entonces, bueno, C.S. Lewis y Tolkien siguen siendo amigos. Y este Hugo este Hugo es este gran amigo que tiene Tolkien, que lo considera amigo de verdad, no es broma, pero era uno de estos miembros de los Inklings que siempre estaba bastante presente y ha pasado a la historia por ser esta persona que dijo que el Señor de los Anillos no le gustaba absolutamente nada. Era también profesor, era profesor en el Magdalen College de la Universidad de Oxford, también de literatura, aunque más centrado en el siglo XVII, siglo XVIII, o sea que sí que se llevaba bien con Tolkien, pero es verdad que el estilo literario de Tolkien no era santo de su devoción. Es el que llegó a Y de decir hecho, lo de otra vez elfos, este, ¿verdad? sí, esta persona que no le gustaba nada y que siempre, y que además se dice que hablaba mucho y que gritaba mucho, entonces que a veces pues en las reuniones pues no era quizá la persona que te apetece tener, de hecho pues eso se ve, lo feliz, tranquilo y racional, pues no se había invitado a Hugo. Y pues la verdad es que poco más que comentar de esta carta, no sé si tú quieres decir algo más. No, un poquito más, echaba en falta eso, un poco el día a día. Has comentado que todavía sigues siendo amigo de C.S. Lewis. Es cierto que siempre se dijo que por estas fechas, quizá un poquito más adelante, se empiezan a distanciar. ¿Vale? Es una amistad que está muy vinculada académicamente, pero luego, pues, nada, como los años se empiezan a separar simplemente. Pero sí que se echaba en Sí. falta escuchar un poquito más del día a día de Tolkien, de su vida, ¿no? Porque al final esto es otra manera de ver su biografía, ¿no? A través de las cartas. Y poco Efectivamente. más. Pues yo Listo. creo que nuestro programa ya ha sido breve, Sí, conciso. totalmente. Hoy no había mucha chicha. Bueno, realmente es porque nos hemos querido saltar esa carta que es especial, que veremos con certeza en el próximo programa. Y bueno, no sé si quieres comentar algo sobre el calendario de Twitch de la asociación. Sí, Adeline. ya hemos vuelto bastante Sí, a tope con Twitch. Entonces, el próximo episodio del Secreter será dentro de 2 semanas, el 18 de septiembre. Ya queremos volver un poco a la costumbre sí, que ya sabéis, que intentábamos vernos como cada 2 semanas, un par de veces al mes. Y así luego es. tenemos la suerte este mes que, bueno, hay 2 cuestiones importantes. La primera es que el día 2 de septiembre fue el 50 aniversario de la muerte de Tolkien, que no lo hemos comentado, pero bueno, lo comentamos ahora. Ha sido una fecha bastante señalada. Y entonces tenemos 2 eventos que se van a retransmitir a través aquí de Twitch relacionados con este tema. Las primeras serán el día 16 por la tarde y el 17 por la tarde, que son unas jornadas que, 3 conferencias que han organizado desde el SMI Almontaraz. Y luego los días 21 y los días 22 también de este mes, jueves y viernes, tenemos una ocasión muy, muy especial porque por fin se han organizado unas jornadas en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, pues va a haber gente, ponentes muy, muy guays. Os recomiendo meteros en la web de la Sociedad Tolkien Española, que os voy a poner por aquí para que veáis quiénes son los ponentes de este evento, porque hay gente de mucho, mucho calibre. Y si la Complutense no nos pone, que ya sabemos que hace la Complutense, hace sus cosas, pero bueno, la teoría es que vamos a poder retransmitir todo sin ningún tipo de problemas y las que apuntadas las fechas, 16 y 17 charlas, 18 secreter, 21 y 22 las otras charlas, y se me olvidaba que el día 20 también viajamos con la Ernil y yo, porque hacemos nuevo capítulo de la maleta de Tolkien. Y ya está. Muy bien, muy bien. Lo viene cargadito este mes. Sí. Pues nada, muchísimas gracias, Areden. Nos vemos en 2 semanitas. Pues igualmente, pásalo Venga, un muy besito bien. muy fuerte. Un beso a todos. Nos vemos. Adiós. Chao.